¿Cómo están? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud, como siempre trayéndoles información útil para mantenerse sano. Hoy será un día especial porque contamos en el programa con unos invitados de lujo que son los que van a manejar hoy día la entrevista. Por eso quiero saludar en primer lugar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Hola, doctor. ¿Cómo están? Muy bien. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar con respecto al tema. Buen día con todos. Hoy entrevistaremos al doctor Jesús Alonso Ronquillo, médico cirujano, especialista en medicina familiar y comunitaria, que nos hablará sobre el sistema inmunológico. Doctor, nos encontramos en medio de una pandemia y un tema muy recurrente y motivo de nuestra entrevista es conocer el sistema inmunológico. ¿Nos podría explicar brevemente qué es y cómo funciona nuestro sistema inmunológico? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. El sistema inmunológico es parte de nuestro organismo que va a ser el encargado de defendernos contra las enfermedades. Y las enfermedades de la cual nos defiende el sistema inmunológico puede ser diversa. Infecciones, incluso algunas enfermedades llamadas autoinmunes. El sistema inmunológico está formado por muchas células, millones de células que se llaman células especializadas del sistema inmunológico. Para nombrarles algunas, tenemos a los famosos linfocitos T, linfocitos B, los macrófagos, ¿no? Que son los que, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo se ve invadido por algún agente, estos macrófagos lo capturan, lo fagocitan, ese es el término médico que nosotros utilizamos, lo destruyen. A veces cuando ya el virus es o el germen es muy impactante, digamos, para nuestro organismo, a veces vence a nuestro sistema inmunológico y vienen las enfermedades. Pero si nuestro sistema inmunológico está saludable, vence a la enfermedad. Hablamos de dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata, quiere decir que nace con nosotros, esa inmunidad viene con nosotros, y otra que es la inmunidad adquirida, que lo vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Para eso es importante, por ejemplo, desde que nacemos, una buena lactancia materna. También que oportunamente desde pequeños, desde niños, nos pongan las vacunas para que también eso fortalezca nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, el sistema inmunológico es el encargado de defendernos contra las enfermedades. Doctor, ¿qué puede afectar el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y cómo podemos fortalecerlo? Muy bien, existen muchas causas que pueden alterar el normal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, como por ejemplo las infecciones. Y las infecciones pueden ser diversas, ocasionadas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. En esta época, por ejemplo, la enfermedad de moda es el coronavirus, ¿no? Que invade a nuestro organismo. A veces vence nuestras barreras de defensa y empieza la enfermedad, incluso algunos terminan complicándose. Pero también hay enfermedades que no son infecciosas o adquiridas, sino que nacen con la persona. Esas enfermedades se llaman enfermedades autoinmunes, que también son diversas. ¿Y cómo podemos fortalecer a nuestro sistema inmunológico? Uno, con una buena alimentación, una alimentación saludable, ¿no? Comer frutas, verduras, ensaladas y todo lo más natural posible, y evitemos la comida chatarra que a veces más nos hace daño que nos alimenta. Hacer actividad física en el espacio, podemos tener un espacio en la casa ahora que de repente estamos todavía con el tema de la pandemia, o en horarios permitidos ir a lugares abiertos donde uno puede hacer ejercicio, actividad física. También fortalecemos nuestro sistema inmunológico descansando bien, durmiendo bien. Nuestro horario de sueño tiene que ser respetado. Mínimo entre 6 a 8 horas de descanso para que nuestro sueño sea reparador. No se pueden estar quedando hasta altas horas de la noche, por ejemplo, y durmiéndose muy tarde, y al día siguiente cuando tenemos que levantarnos a las clases estamos cansados, estamos con sueño, y eso no debería ser. También el sueño fortalece a nuestro sistema inmunológico porque es parte de un buen descanso. También podemos fortalecerlo a través de vitaminas, suplementos que puede uno ingerir siempre con indicación médica, y algo importante, tener salud mental, tener paz espiritual también ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, ahora han escuchado de la risa, ¿no? Que eso también genera endorfinas y eso también produce protección a nuestro sistema inmunológico. Si hacemos lo contrario, más bien se debilita. Muy bien. Si hablamos de un mal funcionamiento del sistema inmunológico, ¿este podría atacar a nuestro cuerpo?
¿Hay enfermedades del sistema inmunológico? ¿Nos podría mencionar algunas? Claro, si nuestro sistema inmunológico no está bien, es decir, fallan nuestras defensas, ¿no? Entonces ahí aparecen las enfermedades. Y como les había mencionado, hay enfermedades de diverso origen. Algunas pueden ser infecciosas. Las infecciosas son causadas por microorganismos, que pueden ser bacterias, parásitos, hongos. ¿Y cómo ingresan los virus, que en esta época está de moda el coronavirus? ¿Cómo ingresa? Ya sabemos, por ejemplo, en el coronavirus, ¿cómo ingresa a nuestro organismo? A través de la nariz, a través de la boca. Cuando alguien que está con la enfermedad, alguien está contagiado, también termina contagiando, ¿no? Y así se contagian muchos organismos. Otros organismos ingresan a través de la piel. Ahí están los hongos. Las bacterias que pueden ingresar vía respiratoria o cuando comemos alimento que ha sido elaborado en malas condiciones. Todo eso va a afectar el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y también hay enfermedades, como llamamos autoinmunes, que no son contagiosas, son enfermedades propias de cada persona, y ahí te menciono lo que me hacías de la pregunta, ¿cuál sería el ejemplo de estas enfermedades que no son infecciosas y afectan al sistema inmunológico? A eso se le llama enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y así como estas hay muchas que pueden afectar, incluso algunas ya vienen con alteraciones genéticas antes del nacimiento. Retomando el tema de la pandemia, ¿por qué hablamos de personas vulnerables ante el COVID-19? ¿Y por qué no hay muchos casos en niños? ¿Tiene que ver esto con el sistema inmunológico? Ajá, muy buena pregunta. Los niños también pueden contagiarse con el coronavirus, pero lo que no hacen los niños son los síntomas graves de la enfermedad. Y ahí justamente tiene que ver mucho el sistema inmunológico. En los niños, eso todavía está en estudio, porque ustedes saben que el coronavirus es una infección que nos ha sorprendido a todos. Recién hemos cumplido hace un año que aquí está en nuestro país esta enfermedad, y mucho antes de repente en otros países como China, donde empezó el contagio, y también países de Europa, Estados Unidos, pero todo esto todavía está en estudio para ver cuál es la fisiopatología exacta del coronavirus. Pero lo que se sabe, y las estadísticas lo demuestran, hay niños que se han infectado. O sea, tampoco no podemos decir que no se han infectado los niños. No, también se han infectado, pero no han desarrollado en su mayoría los síntomas graves de la enfermedad, que eso es lo que no queremos. Y ahí debe estar el factor protector a nivel del sistema inmunológico que tienen los niños. Aparte, es un sistema inmunológico que todavía está en desarrollo, que está en maduración. Por eso que esto todavía está en estudios. ¿Y cuáles sí son las personas vulnerables para este tema del coronavirus? Son los adultos mayores. Por eso la recomendación es cuidar a los ancianos, cuidar a los adultos mayores. Ustedes que tienen abuelitos en casa, hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Y de igual manera hay que darles esa paz que ellos necesitan también para poder hacer sus cosas. Tampoco no podemos tenerlos como personas enfermas o relegadas a un lado de la casa. No, hay que darles el espacio, pero siempre con protección. ¿Quiénes más son vulnerables a esta infección? Los que tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, las personas con diabetes, las personas con hipertensión que no son controlados, los obesos, ¿no? Y principalmente obesos masculinos, eso es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunológico es importante no solamente para luchar contra esta pandemia, sino para luchar contra cualquier otra enfermedad. Y hay enfermedades que sí ponen en riesgo a nuestro sistema inmunológico. Uno de ellos es el coronavirus. Otra enfermedad, por ejemplo, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el famoso SIDA. Eso también ustedes lo van a escuchar muy a menudo cuando lean estos temas del sistema inmunológico. Doctor, para concluir, ¿nos podría hablar brevemente sobre la importancia de las vacunas en el sistema inmunológico? ¿Qué mensaje le daría a la población para motivar la vacunación en la lucha contra el COVID-19? Muy bien, gracias por esa pregunta, porque realmente tenemos que enseñar a nuestra población que hay muchas formas de protegernos. La primera protección que tenemos que recordar siempre es el lavado de manos, usar todavía las mascarillas correctamente, mantener el distanciamiento social y todas las medidas de bioseguridad que siempre nos recomiendan. Pero otra forma de protegernos es la vacuna. Felizmente ya aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo ya se ha empezado a vacunar, pero todavía hay gente que tiene temor. Para eso nosotros los médicos somos los indicados para enseñar a nuestra población cómo debían protegerse. Y no tengamos miedo a la vacuna, porque incluso
Si ustedes han visto las noticias, ¿quiénes han sido los primeros en vacunarse aquí en el Perú? Los médicos. Nosotros ya hemos puesto el hombro por nuestro país. Es más, yo, como lo dije en algún momento, tengo que agradecer que las vacunas ya estén en nuestro país. En primer lugar, a Dios, porque soy un hombre de fe, y que la vacuna tenga en mí que logre en mí el efecto deseado. ¿Y cuál es el efecto deseado de la vacuna? Que genere mis anticuerpos. ¿Y para qué son los anticuerpos? Para que estos anticuerpos, que son sustancias que se generan después de la vacunación, estos anticuerpos luchen contra la enfermedad, en este caso contra el coronavirus. Entonces, primero agradecí a Dios, porque yo también ya fui vacunado, ya recibí mi primera dosis, ¿no? Por eso me pongo como ejemplo para que la población también se motive. Para eso nos vacunan, y adicionalmente la vacuna, una vez que genera los anticuerpos, ¿no es cierto?, vamos a estar protegidos todas las personas que se vacunan. Y no tengamos temor, para eso nosotros los médicos hemos sido el ejemplo. Y a la población en general lo que tendríamos que decirle como recomendación es, igual cuando ya llegue el momento, nosotros hemos agradecido a Dios, a la ciencia y a todas las personas que han hecho posible para que la vacuna llegue hacia nosotros. Y la idea es vacunar a toda la población. Incluso ya se empezaron a vacunar a la población vulnerable, que son los adultos mayores. Y así progresivamente se va a ir vacunando a toda la población, y participemos activamente. Entonces pongamos el hombro por nuestro país, pongamos el hombro por la humanidad. ¿Pueden haber síntomas causados por la vacuna? Sí, también, pero son síntomas leves, síntomas menores. Para eso siempre hay que seguir las recomendaciones que nos dan nuestros colegas del Ministerio de Salud y todos los médicos que estamos luchando contra esta pandemia. Muchas gracias, doctor Alonso. Apreciamos que se haya tomado un tiempo para estar con nosotros en esta entrevista, sobre todo en momentos en donde su labor es más importante que nunca. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo infinito y muchas bendiciones para ustedes, a seguir cuidándose y a seguir adelante, porque ustedes no solamente son el futuro de nuestro país, sino, como lo vemos, son el presente. Muchísimas gracias y nuevamente bendiciones para todos. Nos despedimos. Chao, cuídense. Éxitos totales. Gracias, doctor.